En una exposición sobre la dirección de proyectos en la cual asistí, se mencionó esta frase muy importante, ¿no? Que se me quedó grabada y siempre la comparto en todas mis conversaciones o reuniones que tengo con la gente de proyectos, ¿no? Que es, no estamos en un cambio de era, sino en una era de cambios, ¿no? Cambios no solamente tecnológicos, cambios en cuanto a la ciencia, en la medicina, sino también cambios en cuanto a la adaptación o adaptabilidad de los proyectos en entornos diferentes, ¿no? En entornos y contextos distintos, para los cuales nosotros o las personas que se dedican o que se van a dedicar a la dirección o gestión de proyectos, pues tienen que enfrentar, ¿no? Es un desafío también manejar entornos y contextos diferentes, ¿no? Aquí les voy a presentar a manera de ejemplo que reflejan lo que vendría a ser en la dirección de proyectos los contextos o entornos que nos encontramos los gestores de proyectos cuando asumimos el reto o la responsabilidad de dirigir un proyecto. Sí, Este es exacto. un reto, un desafío de cómo cruzar el acantilado. De la misma manera, en este entorno que podemos ver una persona frente a un arco de fútbol, es el reto, el desafío de convertir un gol, ¿no? O sea, de lograr un objetivo. En el tercer entorno vemos a un torero frente a una bestia, en el cual se representa o se presenta el reto, el desafío de dominar a esta bestia y de realizar la faena. Entonces son desafíos que se nos presentan como personas, en este caso como directores de proyectos. Y aquí un entorno distinto, que es el entorno de descubrir, el desafío de descubrir más allá de nuestra galaxia, es también un reto para la ciencia. Ahora vamos a ver lo que son definiciones. Según la Real Academia Española, se define como director o directora es aquella persona que dirige o conduce algo en razón de su profesión o cargo. ¿Es cierto? Cuando hablamos de director de proyecto o director de proyecto, estamos hablando de aquella persona que dirige o conduce un proyecto dentro de una organización o empresa, ¿no? Con la responsabilidad que eso conlleva. ¿Cómo se define a un gestor o gestora? También definido por la Real Academia Española. El gestor o gestora es aquel cuya función es llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Además, ocuparse de la administración, léase gestión, organización y funcionamiento de una empresa, de una actividad, en este caso de un proyecto de construcción o un proyecto inmobiliario o un proyecto de sistemas u organismo. Asimismo, manejar o conducir una situación problemática. Esto es muy importante porque adicionalmente a lo que es la dirección de proyectos, el gestor lo que busca o parte de sus responsabilidades es ser un facilitador, es decir, manejar y conducir situaciones problemáticas, ¿no? Situaciones que requieren una solución ¿no? Con un equipo integrado de personas altamente calificadas. Ahora veamos lo que es la definición del director Neo Manager, es el responsable de la oficina de gestión de proyectos y es la persona encargada de gestionar y coordinar los proyectos de la empresa u organización. Ya hemos hablado de lo que es el director de proyectos y lo que es el gestor. Ahora hablemos de lo que es el upgrade, ¿no? Que es qué cosa es ser un líder o cuáles son los desafíos para ser un líder en gestión de proyectos de construcción. El líder es aquella persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. En este caso, que dirige, conduce un equipo de personas de proyectos orientado a la obtención de resultados, como vamos a ver, según lo que establece la séptima edición del PMBOK. Se le atribuye la conducta de caudillo, adalid y cabeza. ¿Cuáles son las condiciones o características que debería tener un líder? Entre otras, y las más importantes, es que debe trascender, debe inspirar, debe motivar al equipo de personas, debe movilizar voluntades, debe de canalizar esfuerzos, debe ser sobre todo una persona confiable, alguien en quien poder seguir como ejemplo. Como vemos aquí, el líder convence, no vence.
Ejemplo de liderazgo lo vemos a través de la historia en Martin Luther King, que fue una persona que lideró los derechos de las personas de color en Estados Unidos. Por ejemplo, Nelson Mandela, otro líder sudafricano, que hizo mucha campaña y se opuso con el apartheid, que es un tema de segregación racial. Para las personas que le gusta el deporte, y aquí vamos a hablar, señores, de lo que es el trabajo en equipo, como un líder, en este caso Jürgen Klopp, entrenador del club Liverpool en Inglaterra, cómo pudo canalizar esfuerzos, voluntades y lograr objetivos en un club, digamos, 30 años después, obtener una Champions League, una persona que trascendió, inspiró mucho a su equipo de trabajo, en este caso a los futbolistas. Aquí tengo otro caso más de Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, que se acaba de retirar el día de ayer, también cómo pudo trascender. Y aquí hay unas palabras de su entrenador, en el cual dice, fue un líder natural, tanto en el vestuario como en el campo, siempre dispuesto a aprender y ayudar a sus compañeros. Kroos ha sido una inspiración para todos. Qué importante ese término, ¿no? La inspiración para lograr ser un líder o aspirar a ser un líder en la gestión de proyectos. Aquí tenemos el ejemplo Perú, el caso de Freddy Ternero, campeón con Cienciano en el año 2003 en la Copa Sudamericana y posteriormente en 2004 con la Recopa, el cual acuñó la expresión sí se puede, ¿no? Con su equipo de personas, en este caso futbolistas, en las cuales le hizo creer y estar convencido que uno de ellos que sí se podía, que tenían competencias y habilidades como poder lograr el objetivo. En el caso de ellos era lograr la Copa. En nuestro caso, cuando hablamos de desafíos para ser un líder de gestión de proyectos, en la parte de implementación, o sea, la parte operativa, cuando hemos visto las cinco fases del ciclo de proyecto, iniciación, planificación, ejecución, tenemos que dirigirnos a personas, como por ejemplo en las pull sessions, ¿no? Para personas que ya aplican lo que es el sistema Lean, ¿no? La filosofía Lean, el Last Planner System, ¿no? Del último planificador. Por lo tanto, es necesario poder motivar, incentivar y trascender en las personas para poder lograr los objetivos. Como podemos ver aquí, ¿qué es lo que se define como liderazgo? Dice, el líder siempre fija el camino que los otros van a seguir. Ese es muy importante. El liderazgo, trascender, influir positivamente sobre las personas para poder lograr equipos altamente comprometidos, competitivos y lograr los objetivos. Vamos a ver ahora algunos factores a considerar del entorno. El entorno en el cual se mueve un director de proyecto, un gestor de proyecto o un líder en gestión de proyectos. ¿No? ¿Qué es lo que nos presenta o nos pone el entorno, el contexto en el cual nosotros nos desempeñamos cuando llevamos a cabo uno o más proyectos al año, por ejemplo? Se exigen plazos de cumplimiento más cortos y por eso se debe actuar y decidir con tranquilidad, con serenidad, eficacia y eficiencia. Cuando les comento, les hablo de eficacia, es de lograr los resultados, centrado en los resultados, como nos indica la séptima edición del PMBOK, ¿no? Publicada en el año 2021, en la cual no solamente tiene un nuevo enfoque en los resultados, sino también en un sistema para la entrega de valor al cliente y a los stakeholders, es decir, a las partes interesadas. El entorno o contexto es cambiante y nos enfrenta a riesgos positivos que vamos a ver se denominan oportunidades y a riesgos negativos que son llamados también amenazas. Eso lo vamos a ver más adelante. Se exige el éxito del proyecto. Todas las personas que van a estar dirigiendo, gestionando o liderando proyectos van a ver que el entorno, el cliente final, el promotor, se exige mucho del proyecto, ¿no? El éxito del proyecto, que pasa por maximizar el valor, que también es una filosofía o una línea de pensamiento de Lean Construction. La calidad, maximizar la productividad, es decir, la mejora continua de los procesos, que es muy importante dentro de la cadena de producción, en la fase
de operaciones del ciclo de proyecto. El tiempo, maximizar el tiempo. Y, como es obvio, lograr o maximizar la rentabilidad, resultados económicos y financieros del proyecto. Esos son algunos de los factores en los cuales tenemos que trabajar o estar inmersos el gestor o director de proyectos, ¿no? O el líder de gestión de proyectos. Como les mencionaba, cada proyecto es único y no hay una única solución para todos los proyectos. Vamos a ver retos para ser un líder en gestión de proyectos de construcción, en este caso, ¿no? Que es lo que nos aboca en esta noche. Desarrollar habilidades blandas. Vamos a ver cuáles serían esas habilidades blandas que es un reto a desarrollar. Ser un planificador e influenciador. Muy importante. Ustedes sabrán que dentro de la última edición de PMBOK, cuando hablamos de los 8 dominios de desempeño del proyecto, que son un grupo de actividades fundamentales para lograr los resultados, está lo que es la planificación, como uno de los 8 dominios. Ser un planificador e influenciador es una habilidad muy importante en general para la gestión de proyectos y sobre todo para liderar proyectos. Poder adaptarse a los cambios del entorno, a los cambios del contexto. Estar abierto a la innovación, a la creatividad de las personas, del equipo de proyectos y a las nuevas tendencias, entiéndase como tendencias, nuevas tendencias, tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo. Trascender en equipos de trabajo altamente integrados y motivados. Es decir, ser un líder resonante que pueda transmitir más allá de las personas y generar una inspiración para poder lograr los objetivos. Algo muy importante también, habilidades que hay que desarrollar, es saber delegar y empoderar al equipo. No ser todista. Me ha pasado casos cuando he integrado equipos de trabajo y proyectos que han habido personas que se han considerado todistas o que delegaban muy poco o nada la responsabilidad y el empoderar a las personas también, que es muy importante. Empoderar al equipo proyecto y potenciar sus habilidades y competencias del recurso humano, del capital humano. Finalmente, generar el compromiso de las personas. Es un tema también muy importante. Como podemos ver aquí, creando un equipo al que la gente quiera pertenecer. Y aquí le pongo un ejemplo. Yo también he sido estudiante universitario y cómo en mi época buscábamos también matricularnos en el curso del profesor que consideramos que tenía mejor llegada al alumnado, que tenía mejor experiencia o mayor experiencia, mejor conocimientos. No queríamos pertenecer o ser parte de esa aula de estudio. Queríamos ser el estudiante de ese profesor que sabíamos que tenía aulas de 60, 70 estudiantes por cada curso. Entonces, el líder lo que busca es, y lo que llega a obtener, es crear un equipo altamente comprometido, motivado, al que muchos quieren pertenecer o seguir. Más importante que sentirse un líder es que las personas le reconozcan como tal. Como hemos visto anteriormente, para el caso del entrenador del Liverpool o el jugador Toni Kroos o el mismo entrenador, el ex entrenador de Cienciano, Freddy Ternero, ¿no? Las personas reconocen o lo reconocen como líder porque han transmitido, han dejado un legado, han enseñado. Vamos a ver ahora lo que es el perfil de un líder para la gestión de proyectos. ¿Qué cosas debería reunir un perfil? Por ejemplo, cuando uno colabora con el área de recursos humanos de una empresa o organización y se busca a un gestor o director de proyectos que sea líder en la gestión de proyectos, ¿no? Para que pueda llevar a cabo los proyectos que tenga en cartera o dentro de la visión estratégica la empresa o organización. Debería ser empático, eso es muy importante, ¿no?
la empatía, generar un sentido de pertenencia al equipo proyecto. Flexibilidad, ser flexible, es muy importante. Así como hemos hablado el tema de la adaptabilidad a entornos distintos, también es importante que hacer énfasis en la adaptabilidad de los proyectos, que no sean rígidos. Es por eso que esta nueva guía del PMBOK en la 7ª edición tiene un nuevo enfoque, ¿no? Ya no es el enfoque basado en los procesos que nos indicaba la guía de la 5ª y la 6ª edición, sino ahora basado en principios, ¿no? Principios que son valores subjetivos para la persona, en este caso para el director de proyectos o para el gestor de proyectos. ¿Qué más debe reunir ese perfil? Ser comunicador, tener una comunicación eficaz para que todas las personas y el equipo de proyecto puedan sintonizar con los objetivos, no solamente del proyecto, sino con los objetivos organizacionales, que también es muy importante, ¿no? Objetivos de corto, mediano y largo plazo. Integrador, que pueda convocar voluntades para poder generar y poder lograr los objetivos de manera eficaz y eficiente. Ser motivador o motivadora y finalmente lograr ser un inspirador para las personas, con el ejemplo. Y algo también igualmente importante es que sea una persona confiable, que dé confianza para que uno sepa que puede integrarse a ese equipo y todos apostar por un mismo objetivo. Qué importante es la empatía. Generar empatía y sentido de pertenencia al equipo. Eso lo logra un líder, ¿no? De gestión de proyectos. Cuando sabe reunir voluntades, sabe convocar a las personas, resonar sobre ellas y lograr objetivos. Y todos están comprometidos y cada uno asumir responsabilidades. Y sobre todo, generar interacciones, interrelaciones, que son muy importantes. Sistemas dentro del equipo proyecto. Confianza. Es como un papel que una vez que es estrujado ya no puede ser perfecto. Si alguna vez que se pierde la confianza, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y más adelante les voy a tocar también el tema de la ética, ¿no? Que también lo vemos en el código ética del PMI. Desafíos para ser un líder en la gestión de proyectos, en este caso, proyectos de construcción. Como líder de gestión de proyectos, anticipar e identificar obstáculos o restricciones que puedan impedir el correcto progreso del proyecto. Liderar siempre, esto es importante, no solo en ciertos entornos organizacionales, ante el cambio de los equipos de trabajo, ya sea por rotaciones, renuncias voluntarias, despidos o por cambios en el personal de la empresa o en el equipo de proyecto. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros, como gestores o directores de proyectos, a veces se manejan 2 o 3 proyectos al año y cada proyecto tiene su propio equipo, ¿no? Su propio staff técnico. Cuando hablamos de staff técnico también de obra, ¿no es cierto? Como ingeniero de producción, calidad, ingeniero de campo, residente, director de obra, etc. Entonces, siempre hay que liderar, no solamente en ciertos entornos o ciertos contextos. Y eso a veces es difícil, porque estamos teniendo relaciones y trabajando con personas, ¿no? Con caracteres, con psicologías diferentes. Por eso es importante. Un verdadero líder debe liderar siempre. Y ese es un desafío siempre cuando uno empieza nuevos proyectos o cambia de una empresa a otra o a otra organización. Motivar, acompañar, comprometer al equipo y fidelizar al personal valioso. Este es muy importante. Siempre en la gestión de recursos humanos, que es el capital humano, es el más valioso, siempre hay que no solamente motivar a las personas, sino hay que fidelizar. Pero, ojo, fidelizar solamente a personal valioso. A esa persona es el que hay que fidelizar y retener. Y celebrar los resultados exitosos. Como líder de gestión de proyectos, transmitir a los equipos de trabajo el aprender nuevas dinámicas integradoras
colaborativas y ágiles de ser necesario, desaprendiendo formas de trabajar y de relacionarse a las que estaban habituados. Por ejemplo, cuando tenemos sesiones a través del Last Planner System, ¿no es cierto? Que es un sistema de último planificador, de los últimos planificadores, que por ejemplo pueden ser los capataces, pueden ser los líderes de cuadrillas, cuando hacemos el pool planning, ¿no? En el cual hay que transmitir mucha comunicación, ser muy integrador, y a veces eso es difícil de lograr. Y eso un líder o un gestor o un director de proyectos tiene que saber manejarlo para poder canalizar todo el esfuerzo en el logro de los objetivos del proyecto. Gestionar aquellas conductas personales que no permiten que otras personas puedan aportar ideas sobre el qué y el cómo de un proyecto y que defienden férreamente su área de responsabilidad sin delegar. Eso también lo vemos, ¿no? En los equipos de proyectos, cuando todavía no son equipos con una alta maduración. Eso es muy importante, ¿no? La maduración en la aplicación de las guías prácticas del PMI, así como la maduración en la filosofía y pensamiento de Lean Construction, ¿no? Cómo gestionar aquellas conductas en las cuales hay personas que no son propensas a compartir conocimientos, a compartir experiencias. O sea, no llegan a integrarse completamente al equipo, por lo cual es muy importante seleccionar y ver las competencias y habilidades que puedan tener las personas para que podamos formar equipos altamente competitivos. Enfocarse en el proyecto, poner toda la atención en el trabajo, ser honesto para generar un ambiente de confianza y de cumplimiento, para reducir la incertidumbre. Eso es muy importante. Tener la capacidad de cambiar si factores externos afectan los resultados de los proyectos. Aquí hablamos de la variabilidad de los proyectos, ¿no? La gestión del riesgo, que es muy importante. Por eso, estar preparado para balancear todas las relaciones que existan alrededor del ambiente de trabajo. Un sistema perdura, es decir, ver el trabajo de proyecto, el equipo de proyecto como un sistema, en el cual el sistema debe perdurar por encima de las personas. Las personas pueden pasar, pero los sistemas, la metodología, la filosofía de trabajo debe permanecer. Como decir, el ADN o la cultura de la organización, parte de la cultura de la organización. Desarrollar habilidades de adaptabilidad y de capacidad para soportar y recuperarse de situaciones cambiantes y extremas. Aquí hablamos, ustedes deben estar entendiendo entre líneas lo que es la resiliencia, ¿no es cierto? La resiliencia, la capacidad de poder superar y levantarse ante la adversidad, ante situaciones adversas. Y esto, aprovecho a mencionar, es uno de los 12 principios en el estándar de la dirección de proyectos, que también está incluido en la última edición del PMBOK, ¿no? Dentro de los 12 principios, lo que es la resiliencia, que es una de las actitudes o uno de los comportamientos que debe tener un director, un gestor y más allá un líder de proyectos. Entender que vivimos en entornos o contextos de urgencia en donde está presente la incertidumbre, los que le mencionaba anteriormente, ¿no? Mitigar la incertidumbre, mitigar el riesgo y la complejidad de las relaciones. Optimizar las respuestas a riesgos identificados en el ciclo de proyecto, ¿no? El ciclo de proyecto, como ustedes saben, tiene 5 fases o etapas, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control y el cierre del proyecto, mediante la gestión del riesgo. Otro desafío para ser un líder en gestión de proyectos es demostrar el comportamiento de líder para dirigir y empoderar al equipo de proyecto y potenciar sus competencias y habilidades, generando valor para el proyecto y para las partes interesadas, es decir, para los stakeholders. Este tema de empoderar al equipo y generar valor es otra cosa de lo que está incluido en los 12 principios, ¿no? Del estándar para la dirección de proyectos, que está relacionado con el valor y con el sistema de entrega de valor
de generar y entregar valor al cliente final, a los stakeholders. Además, otro desafío para ser un líder de gestión es influir y contribuir determinantemente en la solución de los problemas. Ser, como les mencionaba, un facilitador previamente existentes en la organización en cuanto a los procesos, personas y recursos en general, y que atentan contra la productividad y la calidad de proyecto. Algo muy importante, la calidad de proyecto, que va más allá de la etapa de ejecución, es decir, en la etapa de post-ejecución, ¿no? En la etapa de postventa o de puesta en servicio o funcionamiento del producto que terminemos por producir o elaborar o construir. En este caso puede ser un edificio multifamiliar, puede ser un condominio, puede ser un proyecto inmobiliario con desarrollo de habitación urbana, etc. Concientizar al equipo en la entrega de valor al cliente, la mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming, PHBA, la calidad y el enfoque en los resultados. Este es un tema muy importante, ¿no? Esto sigue el pensamiento norteamericano, ¿no? Que no es el enfoque en el esfuerzo, sino en los resultados obtenidos. Y esto es algo que ya lo recoge el PMI en su 7ª edición. Trascender y resonar positivamente y alcanzar el resultado deseado del proyecto o de los proyectos que tengamos en cartera. Finalmente, desarrollar una mirada prospectiva que tiene que ver con desarrollar una mirada a futuro, una visión de futuro que nos permita aplicar y resolver problemas actuales, problemas que nos presenten en el momento. Como líder, estar dispuesto a enfrentar y gestionar los riesgos. Es muy importante, la gestión del riesgo. Vamos a ver cuál es la definición de riesgo. Un riesgo en proyectos, según la definición del PMBOK, es un evento o condición incierta que, en caso de que ocurra, tiene un efecto ya sea positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, sea este en tiempo, en costo, en alcance o en calidad, que son las 4 variables que por lo general vemos durante el ciclo del proyecto, ¿no? La variable cronograma, ya sea tiempo, costo o costes, el alcance del proyecto y la calidad, algo muy importante. Vamos a ver lo que es el riesgo positivo. Riesgos positivos son conocidos como oportunidades. El equipo de proyecto busca explotarlas y mejorar la probabilidad de que ocurran y que tengan un impacto positivo en el proyecto. Por ejemplo, la implementación de nueva tecnología que mejore la productividad y reduzca el tiempo y los costos. Esta es una oportunidad de mejora continua, es un riesgo positivo que debemos de buscarla, potenciarlas y explotarlas como directores, como gestores o como líderes de gestión de proyectos. Riesgos negativos, que es lo que se presenta en la mayoría de los casos cuando nosotros llevamos o gestionamos proyectos, ¿no? Riesgos negativos que hay que evaluarlos, hay que mitigarlos y hay que anticiparlos. Son conocidos como amenazas. Tienen un impacto negativo. El equipo de proyectos busca evitarlos y mitigar la probabilidad de su ocurrencia, porque no solamente es la probabilidad de que ocurra, sino la consecuencia que hay de por medio, ¿no? En la ocurrencia de este riesgo negativo o esta amenaza. Ejemplos: incumplimiento de hitos del proyecto, deterioro de la calidad, algo muy importante, hay que cuidar mucho la calidad. Sobrecostos no deseados en la construcción. Eso nos lleva a afectar indicadores de rentabilidad, como pueden ser el ROE o el ROI, ¿no? Que son indicadores, o como los KPIs, que es muy importante para un gestor, para un director, para un líder de proyectos. Terminar un proyecto con los resultados deseados, ¿no? Que son los resultados que uno establece o define a priori, cuando uno empieza
con todo lo que es la gestión del proyecto. Finalmente, vamos a ver un tema muy importante que yo personalmente lo considero que es algo que tenemos que desarrollar todos los profesionales que nos dedicamos a la dirección de proyectos, a la gestión, como, y también obviamente los líderes en la gestión de proyectos, en general las personas, ¿no? Que es actuar con ética. Es muy importante frente a algunas amenazas del entorno que pueden influir negativamente en el desempeño profesional. Actuar con ética, y eso lo vamos a ver en las siguientes reflexiones que les voy a mostrar a continuación. Esto de la ética es muy importante, tanto así que está presente en el código de ética de PMI. Y para aquellas personas seguramente que han llevado su curso para certificar como PMP, uno de los primeros módulos, si es que no es el primer módulo para la certificación, es justamente entender y comprender lo que es el código de ética del PMI. Mensajes a manera de ejemplo de los líderes, de personas que han generado un liderazgo. Por ejemplo, el gestor Brian Dyson, CEO de la Coca-Cola, envía el siguiente mensaje al dejar el cargo de presidente de Coca-Cola, ¿no? Un gran gestor después de muchos años. Dice, debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente. Nos dice, vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de morirte, intenta. Sí se puede. Otro mensaje reflexivo que les quiero dejar es el de David Fishman, también un autor muy conocido con un bestseller que se llama El secreto de las 7 semillas, ¿no? 7 semillas, 7 plantas, en las cuales nos enseña las enseñanzas de un líder, de un gurú hindú, en la parte de meditación, la parte reflexiva, que nos dice que para ser un líder y para poder orientarnos de la manera más positiva, es importante el autoconocimiento de nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales cada uno de nosotros deberíamos de mejorar para poder interactuar mejor con las personas y lograr mejores compromisos y lograr los objetivos que tenemos propuestos. La meditación, la reflexión, como vemos al inicio de esta exposición, era la tranquilidad, la serenidad para poder tomar la mejor decisión, porque en la gestión, en la dirección de proyectos, tenemos que tomar muchas decisiones, algunas de ellas difíciles, por las cuales es importante tener y pedir también la opinión de las personas, del equipo de proyectos, generar consensos, para que todas las personas estén involucradas y todos sigamos sintonizados con el objetivo más importante, ¿no? Que es el logro de los objetivos del proyecto. El control del ego, también algo muy importante. El servicio desinteresado. Vivir y actuar éticamente, como hemos visto, ¿no? La ética, la moral por sobre todas las cosas, para ser profesionales de bien y actuar de la mejor manera. Tener un equilibrio en la vida. Ser flexibles, algo también que nos pide ahora el enfoque, el nuevo enfoque del PMI en su 7ª edición, ¿no? Ser más flexibles, lograr o hacer un énfasis en la adaptabilidad de los proyectos, que no sean tan rígidos, que ya no estén enfocados en los procesos como eran hasta la extensión, hasta la 5ª y 6ª edición, sino un poco más enfocados en principios, en cualidades de las personas. Y finalmente, sentir la libertad para adaptarnos al cambio. Eso también es algo muy importante que quería transmitirles. Y quiero aprovechar este pequeño espacio
que me brinda el CONIGER y el Club de Estudiantes del PMI para hacer un reconocimiento a intelectuales y personas que han sido impulsores del conocimiento en cuanto a la construcción, específicamente en cuanto al Lean Construction. Nosotros, ustedes, como implementadores, como directores o directoras, gestores y gestoras de proyectos, van a tener que aplicar necesariamente herramientas de gestión. Muchas de esas herramientas muy importantes las encontramos en la filosofía o pensamiento Lean, en el Lean Construction. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos los gestores o directores de proyectos, ¿no? Es el Lean Project Delivery System, ¿no? Que es el sistema de entrega de proyectos Lean. En ese sentido, mi reconocimiento a los doctores Glenn Ballard y Greg Howell, ¿no? Que ellos son fundadores del Lean Construction Institute, ¿no? Y son gestores, son los ideadores de muchas de las metodologías Lean, ¿no? Que es para la mejora continua y para reducir o minimizar los desperdicios y las pérdidas. Si le ha gustado este video corto, le agradeceré me otorgue su like. Y si desea recibir mis nuevas publicaciones, puede suscribirse gratuitamente y no se olvide de tocar la campanita para recibir todas las actualizaciones del canal. Pueden escribirme para dejar sus comentarios y sugerencias en la casilla ubicada en la parte baja. También le presento algunos videos recomendados de interés. Muchas gracias por verlo y será hasta mi próxima publicación.